explico. Porque tiene muy elevado el rasgo de introversión, entonces ve que si ella va a llamar la atención, es una explicación. Otra explicación podría ser que su historia de refuerzos le ha enseñado que llamar la atención, tal o cual cosa. Otra explicación. Otra explicación podría ser, es de Tauro con ascendente Leo. Son distintas formas de explicación, pero por eso con la explicación es algo más bien sencillo. Pero decir es un poco más complicado y nos está faltando la última acá. ¿Modificar? Bien, ¿qué tiene que ver? ¿Quién dijo modificar? Bien, muy bien. ¿Qué tiene que ver con modificar, o sea, con el cambio? En la psicológica, no solamente, esto lo dice Bandura, no solo tiene que poder escribir, explicar y predecir, sino que también tiene que representar el cambio. O sea, esa es la gracia, digamos. El resto lo puede hacer de otras formas de conocimiento también. Dentro de los modelos sociocognitivos, que hay una larga serie de modelos, vamos a ver en particular el de este señor, Albert Bandura, psicólogo canadiense, que no me acuerdo si algo hablamos la semana pasada de los psicólogos vivos. Supongo yo que está vivo, pero fíjense, nació en 1925, o sea, tiene cerca de 89, 88, 89 años. Y pertenece, bueno, junto con otros psicólogos, de los cuales vamos a nombrar solamente algunos, Michel Rother, por ejemplo, a este movimiento de modelos sociocognitivos. Por lo general, cuando aparece un modelo nuevo, por lo general no va, siempre, sus iniciadores no aparecen por generación espontánea. O sea, no es que Bandura un día fue sociocognitivo y el día anterior no era nada. Generalmente son otra cosa. Un poco se desencantan con esa otra cosa y van creando algo nuevo. Todos estos, Michel, Rother, Bandura, son conductistas renegados. O sea, su origen, su formación fue como conductistas, no les parecía que el conductismo funcionara. Y pasaron a crear de manera un poco independiente otro movimiento en los modelos sociocognitivos. Uno de los iniciadores de este modelo fue Michel, que publica en 1968 ese libro, Personalidad y Evaluación, el cual es una crítica bastante despiadada, o sea, tanto teórica como metodológica, a los modelos que vamos a ver después, el modelo de los rasgos. Los modelos de rasgos tienen su inicio a principios del siglo XX, 1920, 1930, avanzan más o menos hasta 1960, hasta que Michel provoca con este libro lo que se llama el debate persona-situación, que básicamente lo que decía Michel es que la personalidad no existe. O sea, la personalidad entendida en términos de rasgos de personalidad. Que lo importante, los determinantes es lo que pasa en la situación. Para los modelos de los rasgos, las personas somos las mismas en diferentes situaciones. Michel va a decir, no, las personas somos distintas en distintas situaciones. A raíz de este debate que se originó hacia fines de los años 60, toda la psicología de los rasgos cae un poco en el olvido, en el abandono, y recién van a surgir en los años 90, que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, cuando un modelo de los rasgos, el modelo de los 5 grandes, trae de nuevo a primer plano la idea esta de que hay rasgos innatos de personalidad, y así como había caído el modelo de los rasgos, vuelve a subir, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Otro de los autores más destacados dentro de este movimiento, vamos a ver un poquito más de detalle, Julian Rother, que en particular tiene una larga, igual que Bandura, una larga producción. Por ejemplo, este artículo del año 66 todavía era imperio del conductismo. Y Rother, ese artículo se llamaba Expectativas generalizadas sobre el control interno o el control externo de los refuerzos. O sea, dentro de un ambiente conductista, Rother saca esta idea, que el control de los refuerzos puede ser interno o externo. Ya decir que puede ser interno, ya está metiendo como una cuña dentro de lo que era el conductismo.
Años después, en 1975, saca otro artículo, algunos problemas y errores relacionados al constructo de control interno versus control externo de los refuerzos. Claro que Rocker se ha destacado. Y me digo, bueno, ¿cómo funciona el tema del refuerzo? Es verdad, las personas somos proclives a actuar de acuerdo a los refuerzos. Pero ¿cómo funciona estos refuerzos? Como decían los conductistas, no. Vamos a hablar un poquito de lo que dice Rocker. Los diferentes modelos sociocognitivos comparten todas estas características. Por postura interaccionista se entiende que no se puede entender lo que las personas hacemos si no tenemos en cuenta qué es lo que pasa en la interacción en el contexto social. O sea, para los modelos interaccionistas, las personas no respondemos a impulsos internos y tampoco somos esclavos de reforzadores que están presentes en el ambiente, sino que hay cierta interacción que se da entre la persona y el ambiente y eso va a dar lugar a la conducta. Más allá de esta postura común, después las diferentes líneas teóricas dentro de los modelos sociocognitivos es un bastante amplio grupo de teorías. Nosotros Michel vimos esto en el año 68, pero Michel sigue escribiendo, siguió desarrollando sus teorías, supongo que hasta la actualidad. Y lo que les decía, los diferentes modelos se caracterizan por este énfasis, por este interés en cómo se produce el cambio. Vamos a ver cuando hablamos de los 5 grandes, que es más que todo una descripción de personalidad, que la utilizan como explicación, pero de ahí para abajo es muy poco lo que presentan esos modelos de rasgos. Vamos a ver también por qué un modelo se basa en una cosa y el otro se basa en otra. De algún modo, todos estos modelos sociocognitivos refieren o son hijos de las teorías del aprendizaje. Para todos, en esa interacción entre la persona y el ambiente se va dando un aprendizaje. Fruto de ese aprendizaje podemos decir que es la personalidad y que se va a expresar luego en las distintas situaciones que tenga que enfrentar la persona. Respecto a las unidades de análisis, cada modelo lo puede denominar distinto, pero estamos hablando siempre de constructos parecidos. Constructos personales, que era lo que decía Kelly que vimos la semana pasada. Esquemas, que es el término más utilizado y más aceptado hoy. Cogniciones, guiones, hay otros. Todos implican esto, ¿no? Son una manera de simbolizar y dar sentido a la experiencia. O sea, hay algo interno que mediante estímulo y respuesta, y que es esto lo que va a dar sentido a la respuesta, y es esto lo que va a dar sentido a la experiencia. Así como decía que todos esos autores fueron conductistas, de acuerdo a su filiación académica, alguno tuvo cierto paso por el primer cognitivismo del procesamiento de la información, que también abandonaron prontamente porque así como el conductismo no daba respuestas, el cognitivismo del procesamiento de la información tampoco. Sí toman cuestiones, a ver, uno podría decir, ¿lo que dice el conductismo está mal? No. ¿Lo que dice la psicología cognitiva del PP está mal? No. Y entonces es que son muy limitados los dos marcos como para entender el funcionamiento de una persona. O sea, hay ciertas cuestiones que se pueden explicar mediante los cánones conductistas, es verdad, pero muy pocas. Con el primer cognitivismo pasa lo mismo. Y el primer cognitivismo pecó, y ese posiblemente fue su peor error, en postular una persona aislada
del medio. ¿Qué es la persona para la psicología cognitiva? Un procesador de información. Entonces se centra demasiado en eso, si hay un procesador o varios procesadores, cómo se procesa la información, cómo se simboliza, cómo es la salida, qué sé yo. Pero pierde de vista todo lo que pasa alrededor de la persona. Y la persona aislada no existe. La persona es persona en el contexto social en que se tenga que mover. Por eso todas esas miradas que apuntan demasiado a lo que pasa acá y se olvidan de lo que pasa afuera, también terminan siendo limitadas. El principio básico que guía todos estos modelos es esto que aparece aquí. Nuestro conocimiento es activo, constructivo y anticipatorio. Activo tiene que ver con esto, el conocimiento se construye en actividad. O sea, no podemos estudiar a la persona aislada fuera de su actividad social. Acá un pie de página que ahora me acordé porque si no me olvido luego. Por lo general los modelos más sociales hablan de contexto social. Los modelos más rasguistas, los modelos más factoriales hablan de ambiente. ¿Qué hay? Bueno, es lo mismo. Sí, pero no es exactamente lo mismo. En la denominación ya hay cierta sesgo hacia una cuestión o hacia otra. Porque si hablo meramente de ambiente, tengo que incluir, qué sé yo, al clima, la alimentación. Es otra cosa. Cuando hablo de contexto social es eso. Contexto social, no estrictamente ambiente. Entonces, cuando se hace demasiado énfasis en el ambiente, es medio como que se opacan todas estas otras cuestiones. ¿Se entiende? Van a ver cuando veamos los modelos factoriales que hablan de esto, naturaleza y ambiente. Teníamos el conocimiento es activo, constructivo. Para todos estos modelos, la personalidad es algo que se construye. Y, como veíamos con Kelly, anticipatorio. La función de la personalidad para estos modelos es predecir la experiencia. Predecir cuál va a ser el resultado de nuestra conducta. De esta manera, autorregulamos nuestra conducta. Este concepto también es central en la autorregulación, la capacidad que tenemos las personas de ir modificando nuestra conducta de acuerdo a nuestros resultados, de acuerdo a nuestros objetivos. Estructurando sistemas de significado, que es lo que vamos construyendo acá. Significados. Las personas no tenemos otra alternativa que significar todo lo que nos pasa. Darle a aquello que nos pasa es un significado, entenderlo de cierta manera, vivirlo de cierta manera. Ponemos preguntas, estudiando sistemas de significado que prefiguran situaciones futuras. Esto que decíamos, lo de anticipar la experiencia. Ya en nuestra mente vamos prefigurando qué es lo que va a pasar si actuamos de tal o cual manera. Que no va a suceder más que en nuestra mente. Estos modelos se denominan socio-cognitivos. Socio, por lo que decíamos, la personalidad se deriva del aprendizaje principalmente en el contexto social. Y se realiza a través de una serie de procesos cognitivos. Y acá sí, esto es lo que decía el PPI, que está bien. Las personas procesamos información. Para eso primero tenemos que codificar, que sería, bueno, toda esta información que entra del medio, en realidad es estimulación física que entra por los sentidos. Hay un primer momento en el sistema que sí, eso se codifica en un lenguaje tal que pueda ser procesado. O sea, como que cambia, codificar sería cambiar de código. Eso que entra como energía física que toca los sentidos, en algún momento se convierte en información.
que codifican y transforman, o sea, esa información se procesa, los datos que llegan del medio. O sea, esto es lo cognitivo, sociocognitivo por estas dos cuestiones. Que el PPI acertó, a diferencia del cognitivo, en darle la importancia a esto lo cognitivo, pero erró, le faltó al olvidarse esto. Lo interesante es que, como vimos la semana pasada, Kelly ya se había dado cuenta de esto antes del surgimiento del PPI. O sea, hay una continuidad, una familiaridad entre los modelos sociocognitivos y Kelly, pese a que hubo 20 años en el medio. O sea, Kelly se anticipó al movimiento sociocognitivo. Por eso, si uno lee los textos de Kelly, le explica que lo quiere situar como perteneciente a diferentes modelos teóricos. Yo no soy psicodinámico, no soy humanista, no soy conductista, no soy cognitivo. De verdad, en los años 60, cuando Kelly decía eso, no era nada de eso. Hoy Kelly es cognitivo, pero cognitivo social. Otro de los principios básicos de todos estos modelos tiene que ver con el aprendizaje social, que básicamente es esto. Gran parte de lo que las personas hacemos, aprendemos, conocemos, se adquiere en la interacción social. Por el mero hecho de observar a los otros, y vamos a ver luego que Bandura fue el que más se dedicó a estudiar esto, por el mero hecho de observar a los otros, aprendemos sobre la conveniencia de ciertos comportamientos. O sea, la importancia de moverse en un contexto social y ver qué es lo que hacen los otros y ver cuáles son los resultados para los otros de esas cosas que hacen. Bien, vamos a ver algunos detalles de la teoría de aprendizaje social de Rother. No vamos a detener mucho en esto. Por ahí los conceptos más centrales. Recuerdo que decíamos, Rother en sus comienzos era conductista. Es decir, estudió la conducta, el refuerzo, cuándo la conducta, cuándo sí, cuándo no. Pero él va a decir, hay algo que él llamó potencial de conducta, que significa cuál es la posibilidad, la probabilidad de que alguien tenga determinada conducta. Para los conductistas eso no tenía demasiada ciencia. O sea, la probabilidad de que alguien realizara cierta conducta dependía de su historia de refuerzo, punto. Conducta que ha sido muy reforzada, lo más probable es que la persona la vuelva a repetir. Bueno, o sea, sí, pero no es tan así. Primero, hay una expectativa. Fíjense que todas estas cosas que él menciona van a estar acá. La expectativa de que teniendo esa conducta obtendré cierto resultado. Segundo, hay un refuerzo, pero el valor del refuerzo es subjetivo. Lo que para una persona es refuerzo, para otra puede no serlo, para un tercero puede ser castigo. Entonces, el potencial de conducta debe depender de la expectativa de que tiene esa conducta debe tener cierto resultado, del valor que yo le doy a esos resultados y de la situación psicológica en la cual me encuentre, que la situación psicológica va a estar mediada por los significados. O sea, eso que los conductistas mostraban como bastante lineal, conducta, refuerzo, castigo, no era tan lineal, porque va a depender de lo que pasa acá. ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué valor le da ese refuerzo? ¿Qué situación psicológica me encuentro? Ante dos situaciones diferentes, que la persona significa como diferente, puedo darle diferente valor al refuerzo, entonces eso hará que tenga una conducta y no otra. Por eso el concepto de potencial de conducta, que va a depender de todas estas cuestiones que son internas y no externas. Otro de los conceptos centrales de los desarrollos de Rother es el de
nivel mínimo de meta, que también es una cuestión interna. El nivel mínimo de meta sería, ¿cuál es el nivel mínimo de refuerzo que yo estoy esperando de una situación para que me lleve a tener tal o cual cosa? Si mis expectativas me dicen que el reforzador que puede seguir en una conducta no alcanza cierto nivel mínimo, no voy a llevar adelante eso. Y eso también es interno. Yo evalúo internamente cuál es el nivel de refuerzo que puede llegar a venir del medio y eso va a hacer que actúe o que no actúe. Una pregunta. Sí. ¿Es como un umbral? Sería como un umbral de acción. Yo evalúo la situación, evalúo mis expectativas, evalúo qué es lo que puedo obtener. Si eso pasa a cierto umbral, actúo, si no, no. Pero toda esa elaboración es interna. Y el concepto central y más determinante de la teoría de Rotter y el de más implicancias prácticas es este de locus de control. Como esto les digo, por ahí es el más pregnante concepto de la teoría, tendría que ser el más conocido. ¿Es algo conocido o se ven olvidado esto? Bien. Locus de control, locus es lugar. Locus de control es el lugar donde una persona pone el control de sus reforzadores. Básicamente, yo creo que en una situación dada, que los reforzadores va a depender de algo que yo hago o va a depender de cuestiones externas. Un ejemplo, tengo que dar un examen. ¿Qué apruebe? ¿Va a depender de lo que yo haga o va a depender de cuestiones externas? Algunas personas tienen cierto locus de control más bien interno y otras personas tienen un locus de control más bien externo. Está bien que esto cambie para cada situación. Una persona en una situación puede tener un locus de control interno y en otra un locus de control externo. La importancia de esto, ¿cuál será? Que para el cambio, porque si las expectativas es que el locus es externo, mucho no lo puedo verificar. Bien. Si mis expectativas me llevan a un locus de control externo, primero que yo estoy como desarmado frente a la realidad. Porque si lo que yo quiero que me pase depende de factores externos, yo no puedo hacer nada. Y segundo, que si yo tengo locus de control externo, mi posibilidad de cambio es bajísima. Si yo creo que voy a probar, si tengo suerte, ¿cómo puedo hacer para manejar la suerte? Nada. Si el profesor no es Garca, ¿cómo puedo hacer para manejar que sea Garca o no es Garca? Nada. Si me acompaña los planetas. Si yo pongo todo afuera, la posibilidad de cambio no es mínima, nula. Para que haya posibilidad de cambio, tiene que haber cierto locus de control interno. Independientemente que uno adhiera a la teoría de Rotter o que no adhiera, hay otra importancia del locus de control que también tiene que ver con el cambio y que se da en cualquier situación de psicoterapia, sea del marco teórico que sea el terapeuta. Ante cualquier consulta por un tratamiento, la persona va y dice consulto porque bla 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 bla, una serie de razones por las que está consultando. Lo que el terapeuta tiene que escuchar es lo que esta persona me está contando corresponde a un locus de control interno o a un locus de control externo. Que es lo mismo que decir. ¿Cómo? ¿Pueden apreciar ambos? A ver, por ahí no es tan dicotómico esto. Yo preguntar algo interno y algo externo. ¿Siempre tiene más fuerza uno? Siempre puede ser que tenga más fuerza uno. Lo que hay que ver es que haya algo de locus de control interno. Porque no hace falta que sea todo locus de control interno. Pero algo de locus de control interno tiene que haber para iniciar cualquier tratamiento.
Por la sencilla razón que si alguien consulta porque tiene 1000 problemas, pero cree que los 1000 problemas son fruto del ambiente, y yo me siento mal, pues mal, porque mi esposa hace esto, mis hijos son lo otro, mi jefe es esto, y ¿qué querés que haga? O sea, ¿qué puede hacer alguien si el motivo de consulta apunta a problemas que tienen los demás? Esto no quiere decir que sea tajante, que si la persona presenta locus de control interno ya haya que echarlo el primer día, pero sí saber que si no se trabaja para que la persona tenga un poco de locus de control interno, no se va a poder hacer ningún tratamiento. ¿Y cuando no hay locus interno? Cuando no hay locus interno y uno lo trabaja y no aparece el locus interno, no se puede hacer nada. ¿Qué ejemplo tendría? Por lo general, es fácil encontrar ejemplos con personas que las mandan a hacer psicoterapia. O sea, alguien voy a hacer psicoterapia por decisión propia, que no quiere decir que después vaya a tener interno, pero por lo menos es un buen indicador, o porque alguien lo manda. Si es porque alguien lo manda, ese es un mal indicador. Sobre todo si la persona empieza diciendo me manda. ¿Y un jugador compulsivo, por ejemplo, que es como que no pueden evitar ir a jugar? Habría que ver, otra de las características de los modelos cognitivos de este tipo es que no se detienen mucho en la regulación o en el diagnóstico. Habría que ver cómo se explica a la persona que le pase eso. Si la persona lo explica por la mala suerte y que bueno, en realidad no es que sea jugador compulsivo, sino que él porque perdió y ahora quiere recuperar, bla 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 bla, etc. Hay que tener mucho cuidado con lo que es externo y lo que es interno. Cuando hablamos de interno, estamos hablando interno a la mente. Si la persona dice, me siento mal porque siempre estoy enfermo y me duele el estómago, tengo problemas con el hígado, eso es externo. Porque lo interno o externo tiene que ver con si la persona tiene control sobre eso o no lo tiene. Entonces, bueno, personas que arrancan con cero locus de control interno, la persona que las manda. Que puede ser que la mande el médico, que por lo general la cadena causal es la persona consulta porque tiene, no sé, un caso hace poco, que no fue caso, porque la persona directamente ni fue, asistió a ver la entrevista, porque la mandaba el médico, porque no me acuerdo qué problema tenía, y que el médico me dice que si yo hago psicoterapia, pero está bien, nos vemos tal día y no fue, y nunca más pude llamar. A veces la persona va, y depende mucho de la presión que le haga el tercero. A veces la persona va, pero puede ir presionada, pero no puede tener locus de control interno presionada. Pasa mucho con las derivaciones de los médicos, pasa mucho con las derivaciones de los jueces o por presiones familiares de algún tipo. También, hace unos meses, una persona que consultaba porque engañaba a la mujer. Pero lo mandaba a la mujer. Entonces, él consultaba porque lo mandaba a la mujer pero vos querés cambiar esto, y sí, yo querría, pero no sé, me cuesta. No, y bueno, una entrevista, tratamiento de una entrevista, el tipo se fue rechocho. Yo pensaba para mí adentro, si no le dije, la que tiene que consultar es tu mujer. Porque la que tiene el problema, ¿quién es? Es ella. Obvio que la que tiene el problema es ella. Es ella la que está con una persona que la engaña y no sabe qué hacer con eso. Bien. Entonces, cerrando un poco esto de lo que dice Rotter, del potencial de conducta, de locus de control. ¿Qué va a ser determinante para que tengamos cierta conducta y no otra? ¿Nuestra historia de refuerzo, las experiencias previas o las creencias? Obviamente que las creencias. Alguien puede haber sido en una situación reforzado 100 veces, pero si la persona en la situación 101 cree que eso no va a pasar, no lo va a hacer. La historia de refuerzo sin el significado es lo mismo que nada. Que eso fue lo que los conductistas no podían ni siquiera asomarse a
Lo importante es lo que la persona cree, no lo que le pasó. Bien, vamos a pasar un poco a lo que dice Bandura. Después nos vamos a detener en alguno de estos aportes más en detalle. Bandura fue el primero que habló del aprendizaje vicario, o aprendizaje por observación, o moldeamiento, que básicamente es que modelamos nuestra conducta observando a los demás en situaciones. O sea, no hace falta vivir una situación y vivir las consecuencias de esa situación para aprender una conducta. Observando la podemos aprender. Otro de los conceptos centrales de la teoría de Bandura es el determinismo recíproco, que va un poco en contra de los modelos factoriales, donde el determinismo está dado por la personalidad. Las personas somos más bien extrovertidas o más bien introvertidas, eso nos determina y vamos a actuar siempre de manera introvertida o extrovertida. Bueno, Bandura dice que no son así. Muy interesantes fueron sus primeros trabajos sobre agresividad, que tienen que ver con esto, con el aprendizaje vicario, que trabajaba con agresividad en niños. Decía que la agresividad no era algo innato necesariamente, sino que puede ser aprendida por observación. Entonces son famosos, y incluso Bandura dice en un reportaje, que después de todo lo que yo he hecho de 40, 50 años dedicando a la psicología, la gente se acuerda todavía de esto, que utilizaba un muñeco de esos que tienen un peso abajo y uno los golpea y se ponen a parar, se llamaba Bobo el muñeco. Entonces algunos chicos, o sea, hacían jugar con ese muñeco. Algunos antes presenciaban otros chicos jugando de manera violenta, otros más o menos y otros no. Y tendían a imitar, cuando les tocaba jugar a ellos, las conductas que habían visto de los demás. Y esto funcionaba, ya sea que lo presenciaran, que estuvieran al frente, el chico estaba jugando, ya sea que observaran una filmación, o ya sea que observaran dibujos animados. O sea, tendían a imitar la conducta del modelo al que habían sido después. Otro de los conceptos centrales sobre los que trabajó Bandura es el del autorrefuerzo, que como su nombre lo indica, es la capacidad que tenemos de reforzarnos a nosotros mismos por ciertos logros referidos al desempeño. Finalmente estos dos, autoeficacia y agencia. Autoeficacia posiblemente, ahora vamos a ver bien en detalle, sea uno de los conceptos más relevantes de los últimos, no sé, 50 años de historia de la psicología. Cuando lo veamos, vamos a ver que también lo que veíamos del valor subjetivo del refuerzo, qué sé yo, son cosas que hoy parecen obvias, pero hasta que no se le ocurrió a alguien no eran tan obvias, de hecho no se manejaban dentro de la psicología. Y el concepto de agencia o de agente recupera la capacidad o la calidad de agente que tenemos la persona sobre nuestro propio destino, la capacidad que tenemos de modificar las cosas en función de nuestros objetivos y no ser esclavos o pendientes de lo que pasa afuera, de lo que hacen los demás. Le decía, bueno, que Bandura empezó siendo conductista, ha tenido algún contacto con el primer cognitivismo. En su teoría de la personalidad, que se basa en el proceso de aprendizaje, dice: el aprendizaje es una actividad de procesamiento de la información. Es decir, hay información que es el sistema, se procesa y eso va a dar por resultado el aprendizaje. O sea, a partir de datos, los representamos simbólicamente en nuestra mente, los procesamos y ese procesamiento nos da cierta tendencia o ciertos lineamientos para nuestra acción futura.
podemos aprender, obviamente, en acto, haciendo, ejecutando alguna acción, o por modelamiento, o sea, por observación. Perdón, tengo una consulta. Sí. Creo que en la ficha anterior, la que hablaba del aprendizaje vicario, decía moldeamiento. Me queda la duda. Es modelamiento, puede ser que dijera moldeamiento, pero es un error. Es modelamiento porque es de modelo. Claro, el otro era el conductismo, ¿no? Claro, Bueno, es modelamiento porque está sacado de un modelo. Y por último hay que distinguir entre aprendizaje y ejecución. O sea, uno puede aprender ciertas cuestiones, cierta conducta sin haberla ejecutado nunca. Justamente por observación. No quiere decir que yo tengo que observar a alguien y luego hacerlo yo. Por ahí observo, aprendo y no lo organizo. El aprendizaje implica ciertos mecanismos cognitivos, ciertas capacidades básicas de origen cognitivo, que son la capacidad de simbolizar, la capacidad de aprender a través del modelado, la capacidad de anticipar sucesos. Y fíjese que acá también aparece en un lugar preponderante la capacidad de anticipación. La capacidad que hemos nombrado hace unos minutos de autorregular nuestra conducta y la capacidad de autorreflexión. O sea, cuando todo este proceso termina, poder reflexionar sobre todo lo anterior. El determinismo recíproco. Bandura decía algo que ya hemos anticipado. La conducta no está determinada por influencias ambientales, ni tampoco está determinada por la personalidad, que esto es lo que dirían los representantes de dos modelos. Los conductistas dirían que la conducta está determinada por factores ambientales, los teóricos de los rasgos dirían la conducta está determinada por la personalidad. Lo que va a decir Bandura es que hay un determinismo recíproco en la conducta, que estas tres cuestiones se autodeterminan entre las tres: conducta, factores personales, en particular factores internos, factores cognitivos, e influencias ambientales. Que hay una interacción continua entre eso. La conducta, los factores ambientales y los factores de personalidad. El resultado va a ser la interacción de estos tres factores. Por lo tanto, no hay un determinismo unicausal. Esto retoma la línea que veíamos hace unos minutos de Michel, que hablaba de interaccionismo. Estaba hablando de esto, la importancia que se da en la interacción entre la persona y el contexto. Para Michel, con el libro ese del año 68, tiene estudios, investigaciones donde puede sostener esto. Los dos aspectos de la personalidad que defienden los modelos factorialistas, que es la consistencia y la estabilidad. Cuando uno lo va a evaluar, dice esto no se observa. La consistencia es actuar de manera similar en diferentes situaciones. Y la estabilidad es actuar de manera similar a lo largo del tiempo, que eso es lo que sostienen los modelos factoriales. Michel va a decir, y Bandura va a decir, con esto del determinismo recíproco, que ninguna de estas dos cuestiones se sostiene. La duda es si una persona es introvertida. Extroversión, pues el factor más conocido de los modelos factoriales. Si una persona es introvertida, ¿va a actuar siempre de manera introvertida? ¿O será más o menos introvertido, más o menos extrovertido de acuerdo a la situación y a su
cuestiones cognitivas en ese momento, de cómo evalúa la situación. Para mí, el Bandura y todo esto teórico, va a depender de todo esto. Para los factorialistas, no. Y llegamos al concepto que decía que es central, el de autoeficacia. ¿Qué será la autoeficacia? Primero, básico, ¿qué es la eficacia? Es alcanzar los objetivos que tengo. Y eficar cuando los alcanzo. Si de a uno, sí, por favor. ¿Quién quería decir si no? Algo que es eficaz cuando se adecua a los logros que uno pretende tener. Bien, o sea, uno es eficaz si puede lograr cierta cosa que se propone. Para diferentes actividades seremos más o menos eficaces. Para algunas seremos eficaces, para otras más o menos y para otras nada. ¿Y la autoeficacia? Para ver si sabe lo que es la autoeficacia. Puede ser la percepción que se tenga de sí mismo respecto a las posibilidades de lograr una meta. Bien, eso es la percepción de nuestra eficacia. ¿Y esa percepción es una medición objetiva? No, es una evaluación subjetiva. La autoeficacia es la creencia que tenemos respecto a nuestra propia eficacia. Y esto que parece, bueno, la eficacia o la creencia es más o menos lo mismo, puede llegar a no solo no ser lo mismo, sino a no tener nada que ver una cosa con la otra. ¿Se puede relacionar con el concepto objetivo? El concepto de autoeficacia es más relacionado a la situación en particular. El de autoestima se puede relacionar, pero es algo más global. Ante cualquier situación que tengamos que enfrentar, esto digo, podemos ser muy eficaces, medianamente eficaces o nada eficaces, por un lado. Pero por otro lado podemos tener alta autoeficacia, creernos más de lo que podemos hacer. Media autoeficacia, o sea que ahí sí tengamos una lectura más objetiva de nuestra eficacia, o una autoeficacia baja. Funcionaría así. Eficacia, autoeficacia. Lo ideal es cuando la eficacia y la autoeficacia tienden a coincidir. O sea, me considero más capaz, más o menos como capaz soy. Si me considero menos capaz de lo que soy, o más capaz de lo que soy, ahí es donde empieza a haber inconvenientes. ¿Qué será peor de estos inconvenientes? ¿Creerme más eficaz de lo que soy o creerme menos eficaz de lo que soy? ¿Y por qué? ¿Cómo? Depende del riesgo empresarial. En situaciones estándar, digamos, ya en algunas situaciones por ahí muy particulares, que es una cosa a la otra, pero en general. Me imagino que creerse menos capaz, porque es más difícil movilizarse. Bien, pasa por esto. Vamos a suponer que yo me creo más eficaz de lo que soy. Y digo, tengo que preparar un final, esto en un día lo preparo. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que se apruebe, o sea que si yo me creo más eficaz de lo que soy, la realidad me termina ajustando. Para la próxima ya ajusto. El problema es cuando yo me creo menos de lo que soy, porque tiende a la inmovilidad, tiendo a no actuar. Y si no actúo, ¿cómo hago para modificarlo? Al contrario, termino reforzando esa autoeficacia baja. Si alguien dice, no, tengo que dar el final, no sé, unos años, de primer año, pero necesito estudiar 2 meses, lo más probable es que nunca tenga 2 meses. Entonces no se presenta, entonces refuerza la autoeficacia. Tanto que estudié y no me alcanzó. El problema mayor es el de la autoeficacia baja, que dice Bandura,
ningún tratamiento psicológico va a obtener resultados a largo plazo si no cambia la autoeficacia de la persona que está consultando. O sea que más allá de los logros que puedan alcanzarse en un tratamiento, si a su vez la persona no mejora su autoeficacia, va a volver al mismo punto en el que está. Entonces, el tema es cómo elevar la autoeficacia baja, cuáles son las fuentes que nos permiten aumentar la autoeficacia para llevarla más hasta este punto. Según Bandura había 4 maneras que están ordenadas de mayor a menor efecto en la autoeficacia. Primero, el buen desempeño. Hacer algo bien nos motiva a volverlo a intentar, y a su vez hacer algo mal nos frena ante la situación de volverlo a intentar. Pero esto no es una relación directa 1 a 1. Siempre está mediatizado por los significados de la persona. Un mal desempeño provoca un efecto diferente si a su vez la persona tiene locus de control interno o locus de control externo. Y volviendo al tema de locus de control, cuando hablamos lo que es mejor, interno, externo, puede ser todo interno, puede ser todo externo, no hay tampoco una fórmula que diga tiene que ser totalmente interno. No, tiene que haber algo que sea muy interno, puede llegar a ser perjudicial también. ¿A alguien se le ocurre por qué? Que alguien tenga locus de control interno internísimo. Todo lo que pasa junto a él. Por eso se va al otro extremo. Soy un desastre porque si en el punto me sale mal, yo no sirvo para nada, interno. Siempre voy a ser así, interno. Cualquier cosa que haga debe ser mal, pues soy un inútil, interno. ¿Pero eso está bueno? Cuando el control es muy interno y muy inflexible, tampoco está bueno. O sea, tiene que haber algo de control interno y flexible también. Porque de verdad, a veces que las cosas uno no tiene control de lo que pasa. A veces sí, a veces no. Volviendo a la fuente de la autoeficacia. El buen desempeño. El aprendizaje vicario. Yo no me animo a hacer algo, veo que alguien lo hace y me doy cuenta que lo puedo hacer. Experiencia personal. Esto tiene un nombre técnico, no me acuerdo. Cuando yo estudiaba, yo también fui estudiante, yo lo mismo, yo no es que un día estaba en la calle y otro día en la calle era psicólogo. Primero tuve que estudiar. Y al principio tenía ciertas dudas si me iba a poder recibir, si iba a aprobar los exámenes, si por ahí estaba probando porque era fácil, pero cuando ya lo difícil se iba a aprobar. Entonces, medio como que dudaba. Y había ideado un método, yo también no lo conocía, Bandura, ese fue mi mérito. Hablar de esto sin conocer a Bandura. Ya cuando estaba en segundo, tercer año, que ya se empiezan a mezclar los alumnos de diferentes cortes y qué sé yo, buscaba en el ambiente, incluso lo usaba con los docentes también, aquellos que menos respeto intelectual me merecieran, por llamarlo de alguna manera. Entonces decía, si este Sopete llegó hasta acá, ¿cómo no voy a llegar yo? Eso sería una especie de aprendizaje. Incluso había que usar con docentes, sin merecer a nadie. Busquen aquel que merezca menos respeto intelectual o aquel que menos respeto les parece que este es un zapallo. Cuando este zapallo aprobó las 30 materias, 2 seminarios y la tesis. De ahí para abajo. No voy a ocultar sobre el particular. La tercera fuente de autoeficacia tiene que ver con la persuasión verbal. Persuadir a alguien de que puede hacer algo. Pero ojo, esto tiene menos fuerza que lo anterior. Uno puede persuadir a alguien de algo que sabe que realmente lo puede hacer. No podemos
persuadir a cualquier persona de cualquier cosa. Y la persuasión, a su vez, no es solamente el aliento. Dale, dale, puedes, dale, que hacerlo, dale, dale, dale. Como que son los pared, no se la cabeza contra la pared. Sino que la persuasión es el aliento y la manera en que la persona puede hacer eso. Si yo creo que alguien puede hacer eso, le tengo que decir cómo creo yo que lo puede hacer. Y la última tiene que ver con el arousal, que el arousal es el grado de activación emocional, fisiológica y emocional que uno tiene en cada momento. En cada momento uno está más o menos activado. Hay actividades que exigen mayor activación y actividades que exigen menor activación. En este momento mi arousal, que estoy cambiando de uno para el otro y de hablar, es más elevado que el de ustedes. Que está bien que sea así, porque el de ustedes, para que sea más productiva la participación como alumno, tiene que ser un arousal más bajo. El mío, para que sea efectivo, tiene que ser un arousal más alto. Con esta tendencia a usar los recursos ya vamos a usar esto también. Está estudiado cómo funciona el arousal. No tiene que cambiar el nombre de los ejes. Está estudiado cómo funciona el arousal respecto al desempeño. O sea, cada tarea, para que sea un desempeño óptimo, exige un arousal óptimo. Si uno está muy poco activado o muy activado, el arousal baja, el desempeño baja. Es al revés, el desempeño va acá y el arousal allá. ¿Por qué esto es una fuente de autoeficacia? Porque si hay algo que tenemos que hacer y nos da miedo porque les parece que no nos va a salir y estamos preocupados, eso va a hacer que el arousal suba, entonces vamos a tener un mal desempeño porque el arousal está alto. O sea que si para cada tarea no estamos en el arousal óptimo, nuestro desempeño va a ser mal porque estamos muy activados. Esto está muy estudiado en psicología del deporte, donde un deportista, para tener un buen arousal, tiene que tener, para tener un buen desempeño, tiene que tener un arousal óptimo. Y lo mismo, es más peligroso el arousal alto que el arousal bajo. Porque esta es un gráfico hecho estadístico. Hay algunos que dicen que en realidad, cuando uno pasa el punto óptimo, la caída del desempeño es así. ¿Por qué muchos deportistas tienen un buen desempeño en entrenamiento y un mal desempeño en competencia? Porque se sobreactivan. Entonces la sobreactivación lleva mayor desgaste y no se puede sostener el esfuerzo por el tiempo que tiene que sostener. Por ejemplo, en la final de Roland Garros del 2004, que Gaudio le ganó a Navarro de Coria, Coria le ganaba los dos primeros sets y en el tercer set se acalambró. Pregunta, ¿cómo una persona que está entrenada para jugar 5 horas está jugando el partido de su vida y se acalambra la segunda hora? Porque en esas 2 horas se gastó la energía que tenía que usar en las 5. O sea, estar demasiado activado, o sea, demasiado preocupado por la ansiedad y porque podía perder, esa que iba ganando. Al estar demasiado activado se terminó cansando mucho antes de tiempo y por eso perdió. Y no estaba jugando con Federer precisamente. Y también lo de Gaudio, que carajo acá. Bueno, Gaudio no es justamente el paradigma de la arousal en serio. No, también. Eso, que más que la que pasar. O sea, ¿por qué a alguien pasa mal algo que le gusta hacer? Porque tal vez no te gusta jugar al tenis, jugar al tenis, podés ganar, podés perder, eso así. ¿Por qué las pasas mal? Porque ya está pensando otra cosa adelante. O sea, no está pensando en la pelota que está tirando y en la que le van a devolver. No está pensando que está jugando mal, que va a mensaje, que va a perder, que va a perder. Y eso también. Entonces los pensamientos negativos elevan el arousal y peor bajan el desempeño. Entonces,
lograr tener un aerosol óptimo o cercano va a hacer que nuestro desempeño sea mejor. O sea, si le podemos, traducido, si le podemos perder el miedo a ciertas situaciones que nos dan miedo, nuestra actuación va a ser mejor. Y si no, tenemos que registrar que eso nos está dando miedo y que estamos más preocupados y más ansiosos que lo que deberíamos. Características de la autoeficacia. Primero, son pensamientos autorreferentes, vale decir. Pensamos, esto que decimos que quizá hacía Gaudio. Pensamos, elaboramos y damos vuelta respecto a si somos eficaces para enfrentar una situación o no. Se obtiene mediante inferencias que van a depender tanto de factores personales como de factores situacionales. Obviamente, la autoeficacia no es un reflejo isomórfico de ejecuciones pasadas. Esto en el pasado nos puede haber ido muy bien, en el pasado nos puede haber ido muy mal, pero la autoeficacia no necesariamente tiene que reflejar eso. Por lo tanto, la autoeficacia influye, pero no va a determinar la conducta. Sí va a estar afectada por factores situacionales. No todas las situaciones, aunque sean similares, van a ser vividas de la misma manera. Y sí va a estar influida por experiencias anteriores. Pero lo mismo, las experiencias anteriores no determinan de manera directa, lineal, la autoeficacia. Lo decíamos, la eficacia es un producto específico, o sea, la eficacia específica a situaciones particulares. De acuerdo a la diferente autoeficacia que una persona tenga para las distintas situaciones, será su autoconcepto, que es un concepto más global. El autoconcepto va a depender de cuál sea nuestra autoeficacia en diferentes situaciones. La importancia de, ahora volvemos a la autoeficacia, acá ya no es más aerosol, de tener una autoeficacia más o menos acorde a nuestras capacidades, es que de acuerdo a lo eficaz que nos sintamos respecto a una situación, eso va a hacer que nos determinemos ciertas metas o no, que tratemos de alcanzar ciertos logros o no. Eso va a determinar cuáles son las actividades que vamos a elegir. Va a determinar cuánto vamos a persistir en lograr algo, porque, uno puede evaluar su autoeficacia para saltar, no sé, 4 metros. Alta, baja, saltó, punto, ya está, se terminó, alcanzó, no alcanzó, no importa. Pero uno puede determinar su autoeficacia para terminar una carrera universitaria. Es un poco más complicado y que hace falta mayor persistencia en el esfuerzo. Las personas con baja autoeficacia tienden a persistir menos, a desanimarse ante las adversidades. Lo mismo respecto al esfuerzo. Muchas cuestiones que uno se plantea necesitan un esfuerzo sostenido. Bueno, ¿cuánto esfuerzo estoy dispuesto a hacer para conseguir esto? Cuanto más eficaz me crea, más esfuerzo voy a estar dispuesto a hacer. Porque voy a creer que lo voy a lograr a la larga. También va a haber una mayor tolerancia a la frustración. Pues yo creo que algo lo voy a lograr. Puede ser que tenga una frustración menor en el video, pero no me va a importar. Sí me va a importar si mi autoeficacia es baja, porque la va a reforzar. O sea,
en cierto sentido, más allá de lo que pase en una situación concreta, la autoeficacia va a determinar qué es lo que nos proponemos hacer y qué es lo que no. O sea que podemos tener vidas más chatas o más apagadas pudiéndolo evitar. Porque si creemos que no podemos hacer tal cosa y no nos proponemos hacer eso, no lo intentamos. Pudiéndolo hacer. ¿Alguien se le ocurre un ejemplo donde funcione esto, la autoeficacia, las metas y el esfuerzo? El de la carrera universitaria ya lo dije yo. En el plano laboral. Y de psicología del deporte. En el plano laboral. Si uno cree que quiere conseguir tal o cual cosa, y bueno, de acuerdo a su autoeficacia, se esforzará o no se esforzará, será más persistente, menos persistente. Y en el campo del deporte, ¿cómo sería? Por ejemplo. Entrenamiento, esfuerzo, la habilidad. Bueno, muchas, esto que decíamos de los tenistas. Cuando alguien que tiene 6, 7, 18 años empieza a jugar al tenis, por ahí quiere llegar a ser un gran tenista o un mediano tenista. Pero eso, llegar a ser, por ahí requiere 4, 5, 6 años de su vida. Y que no van a ser todas rosas. Muchas situaciones complicadas, no solo de ganar o perder, que los viajes solos, que no le alcanza la plata para viajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿va a sostener el esfuerzo o no lo va a sostener? O sea, ¿dónde llega el punto de abandonar y dónde está el punto de seguir adelante? Y eso va a depender de lo que la persona cree que puede hacer. Otro de los conceptos de esta teoría tiene que ver con, bueno, expectativa de eficacia, la autoeficacia, y la expectativa de resultados. O sea, ¿qué resultados esperamos obtener de cierta conducta o de ciertas conductas? Podemos tener, vamos a hacer un grafiquito ahora para ver esa introducción. Podemos tener una autoeficacia alta, pero por lo menos nuestra expectativa de lo que vamos a conseguir es baja. Por eso, dice Bandura, la autoeficacia se sitúa entre la personalidad y la conducta, y la expectativa de resultados entre la conducta y los resultados. O sea, son dos valores que entran en juego. Si nos creemos capaces para lograr algo, y ¿qué es ese algo que vamos a lograr? O sea, ¿qué resultado esperamos que vamos a lograr? ¿Qué resultado? Así como la autoeficacia tiene que ver más con la persona, los resultados también tienen que ver más con el ambiente. O sea, nosotros podemos controlar lo que hacemos nosotros. Los resultados son un poco cuestión de lo que el ambiente nos pueda dar o no. ¿Qué pasa si tenemos, o sea, cuál será nuestra reacción, cómo nos sentiremos, si tenemos eficacia alta en algún aspecto y también consideramos positivamente los resultados que podemos conseguir? ¿Qué pasará en una situación cuyos resultados valoramos, que parece que vamos a conseguir algo que queremos, y a su vez tenemos eficacia alta? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer con estas arquitectas? ¿Cómo nos sentiremos? Bien. Bien, motivados, contentos. ¿Qué pasa si creemos que somos capaces de hacer algo, pero no tenemos expectativa de grandes resultados? Porque creemos que el ambiente es muy limitador o el ambiente es muy pobre. Y esto nos puede decir algo negativo, como frustración, no sé si exactamente frustración, enojo, malestar. Sería el caso de que crees que es buen tenista, pero vive en un lugar donde no se juega al tenis, entonces no puede pensar en pasar a competir a ningún lado porque no tiene competencia local, entonces no tiene con quién jugar. O sea, que por más que yo juegue muy bien, si acá no tengo con quién competir.
si no compito no puedo ir a otro lado. ¿Qué pasa cuando la autoeficacia es baja, pero las expectativas de resultados son altas? Y no, te vas a Esto, que yo quiero jugar al tenis, vivo enfrente del náutico, pero creo que soy malo jugando al tenis. ¿Cómo se sentirá una persona en esa situación? Motivada. ¿Cómo? Motivada. Como mínimo desmotivado, que sería lo contrario de esto, pero peor, enojado con sí mismo, autorreproche, sentimiento de inutilidad. Y por último, ¿qué pasará con la persona que tiene baja expectativa respecto a la eficacia y baja expectativa de resultado? Depresión. Depresión, apatía, claro, la verdad que no hace nada. Esto es lo peor, claro. En este caso la persona no cree que lo puede hacer, el medio no lo ayuda, y la verdad tiende a quedarse muerto, por ahí, o apática, no hace nada. Bien, esto más que todo para diferenciar una cosa, la expectativa de eficacia personal y otra cosa la expectativa del resultado dentro de la teoría. Bien, para ir redondeando esta primera parte donde terminamos los modelos sociocognitivos, vamos a ver un poco más la relación esta que establecimos al principio entre autoeficacia en este caso y la importancia que le da al cambio. Para Bandura, esto que decíamos respecto a la psicoterapia, la autoeficacia es el mecanismo por el cual podemos explicar el cambio en las personas. Entonces, como la necesidad de aumentar la autoeficacia, a veces en un tratamiento esto se da de manera natural, pero a veces no. Una persona puede consultar por depresión, tratar la depresión, salir del estado depresivo, pero si no aumenta su autoeficacia, muy posiblemente vuelva a esa situación u otra similar. Por lo tanto, es algo para tener en la cabeza. Más allá de que del dato concreto de que la persona ya no está más reprimida, bueno, pero hay posibilidad de que vuelva a pasar por la misma situación. Otros aspectos que tienen que ver con la eficacia del cambio es el papel de la predicción, que es lo mismo esto de poner el acento en el futuro, o sea, poder predecir cuáles van a ser los resultados de nuestra conducta. Aquella persona con una autoeficacia óptima va a tener autopredicciones más positivas y lo mismo, se va a poner en proyectos más que requieran un esfuerzo más sostenido, un esfuerzo más a largo plazo. Para darle otra vuelta a esto, ¿qué otros proyectos a largo plazo se les ocurre como ejemplo? Puede ser un ejemplo personal, yo quiero hacer tal o cual cosa. Repito, no me digan ser psicólogos, ya lo sé. Puede ser armar una familia. Bien, armar una familia es un proyecto a largo plazo que lleva un esfuerzo, tampoco van a ser todas las cosas fáciles. A veces cuando uno se embarca en eso ya está, ya se embarcó, y después que salga Pato Vallaneta ya está. Pero la autoeficacia va a ser depender si la persona padece los contratiempos o no los padece. Hay dos conceptos que tienen bastante relación, pero que no son lo mismo, que es el de dolor y el de sufrimiento. ¿Qué diferencia habrá entre dolor y sufrimiento? Si algo me duele, sufro, necesariamente.
definiría como una faceta tal vez un poco más objetiva que... Bien, el dolor es objetivo, o sea, que me duele, me duele. Lo que no quiere decir que lo esté sufriendo. Entonces, en el ejemplo este de la familia y la autoeficacia, si alguien que está dedicado a construir una familia va a tener situaciones negativas, seguramente, que le van a provocar dolor. Lo que no quiere decir que le tenga que provocar sufrimiento, porque el sufrimiento es subjetivo. Hay un dicho que dice: el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Para que algo que duela se convierta en sufrimiento, yo lo tengo que significar de esa manera. Entonces, yo puedo tener un contratiempo, puedo tener una situación que me duela, pero no sufrirlo. Aceptarlo como parte de la regla del juego y tratar de superarlo. Si lo estoy sufriendo, es porque yo lo estoy significando así. Es que quizás tendría que hacer otra cosa. Se entiende la diferencia, ¿no? Porque es fundamental en muchos aspectos. Si algo lo estoy sufriendo, bueno, y sí, si hago ciertas actividades, ciertas cuestiones, algo más me va a salir, me va a doler, pero si mi autoeficacia es alta, lo voy a tomar como una circunstancia más que ya voy a superar. Voy a registrar el dolor, pero no lo voy a estar padeciendo. Esto ya lo vimos. Y esto que en unos momentos hablamos, por ahí, todas estas teorías que están más orientadas hacia el cambio, no se detienen mucho en todo lo que sea diagnóstico, rotulación, tiene una utilidad más bien limitada eso. Por ahí sirve, no sé, a los efectos de la comunicación con algún colega o una cosa así, pero no porque esto me permita entender mejor al paciente si yo discrimino si es ese trastorno o tal otro, si le corresponde tal diagnóstico o tal otro. Y otras cosas que le ha dedicado bastante importancia a Bandura, más allá del cambio personal, es al cambio social. En la entrevista esa que ustedes tienen como bibliografía, Bandura menciona 5 cuestiones personales que según él deberían extenderse a la sociedad para asegurar un bienestar personal que luego se transmita en mayor bienestar social. Realizar actividad física, que cada uno vaya haciendo un raconto de las cuestiones estas que cuáles hace cuáles no. Realizar actividad física, no fumar, alimentación sana, o sea, no grasas. Me está faltando una. Evitar situaciones de estrés. ¿Cómo? Y la otra, ¿cuál es? Bueno, tener cuidado de salud, bajo colesterol, etc. O sea, tener control de esas 5 cosas. Si uno tiene control de esas 5 cosas, se asegura un mayor bienestar personal. Y es una de las cuestiones que dice que se tendrían que extender a toda la sociedad. De cualquier manera, en los últimos años Bandura también trabajó mucho sobre el cambio social, trabajó mucho en México sobre cómo lograr y impulsar ciertas conductas a nivel social y por qué de la televisión. ¿Cuántas tienen de las 5? A favor. Pero lo del estrés es un poco... ¿Un poco? También depende de la evaluación que hagas de lo que te está pasando, no podés controlar un poco situaciones estresantes. A ver, hay veces que uno se mete en situaciones estresantes. Por diferentes motivos. Y una vez que te metiste, está bien, hay que aguantar hasta que sale, pero después hay que tratar de no caer de nuevo. Y para terminar esta parte, algunas cuestiones, creo que ya hemos hablado de ellas, respecto a la eficacia y la psicoterapia, siempre alrededor de este tema del cambio, cuando decimos hay 3 aspectos. El contenido de lo que se cambia,
el locus, que tiene que ver con la cuestión de control, y quién es el agente de cambio. El principal agente de cambio es la persona. ¿Y qué otro agente de cambio habría? Y el terapeuta. Lo que dice Bandura es que, como se necesitan muchos agentes de cambio, también esto está pensado para una realidad que no es la nuestra. Como se necesitan muchos agentes de cambio, no debería limitarse solamente a los psicólogos, sino que habría otros profesionales que pueden aprender los lineamientos de la esta teoría de aprendizaje social y convertirse también en agentes de cambio. Sobre la importancia del cambio ya hemos hablado, y estos conceptos de desesperanza y de recaída. El de la desesperanza tiene que ver con no poder visualizar una posibilidad de cambio. La persona desesperanzada es la que ya ha intentado diferentes cosas y no cree, pierde la esperanza, no cree que las cosas puedan cambiar. Por eso no hay tratamientos psicoterapéuticos neutros. O es bueno o es malo. Porque si la persona empieza un tratamiento y no le sirve, por el motivo que fuera, eso aumenta la desesperanza y hace que ya sea más difícil que vuelva a consultar por próxima vez. Por eso te decíamos, bueno, y si la persona tiene... Consulta está desesperanza. ¿Cómo? Si consulta no tiene esperanza, digamos. ¿Cómo? Claro, que decís que una persona que por ahí tiene ganas de hacer un cambio, pero no puede, Sí. entonces se va sin esperanza y es muy difícil que vuelva a consultar. Si sale de un fracaso es más difícil que vuelva si consulta, a también va a ir en consultar. la misma situación, va a ir sin esperanza. Pero puede consultar con cierto locus de control más externo. Por eso decíamos, bueno, entonces si la persona no tiene nada para cambiar porque tiene locus de control externo, no corresponde hacer nada, y sí, más vale no corresponde hacer nada. Antes que hacer un como si, que la persona lo va a evaluar negativamente y va a hacer que sea menos probable que vuelva a consultar. Por eso, ¿cuánto tiene que durar un tratamiento? Y tiene que durar lo que deba durar o un poco menos. O sea, más vale que dure un poco menos y no un poco más. Dure un poco más, porque la persona ya va a ser privada, tenemos esto ya de todo, esto no da para más, qué sé yo, y también es más difícil que vuelva a consultar. Porque espero no desilusionar a nadie y que nadie después tome alguna conducta extrema que me detenga ni nada. Por más que alguien vaya y haga un tratamiento y le den el alta, eso no quiere decir que nunca más va a tener que consultar. No funciona así. Puede que sí o puede que no. No es, bueno, pero en el alta ya estoy, listo, joya, nunca más. No. A veces sí, a veces no. El tema de las recaídas, esto lo veíamos como, bueno, si la persona en un tratamiento no modifica su autoeficacia, es más probable que haya una recaída. Y finalmente, bueno, esto que también ya hablamos, el tema de agencia, que Bandura le dedicó hace unos años, tiene bastante trabajo publicado sobre esto, que es esta capacidad que tenemos de las personas de ser agentes de nuestro propio destino y poder modificarnos a nosotros y modificar el ambiente a los efectos de poder avanzar con nuestros proyectos, con nuestras metas. Bien, terminamos esta primera parte. Yo me atreví a hacer un... No, pero si hacemos un corte no... Hacemos un pequeño corte en el lugar. Porque tiene un efecto teórico, por ahora vamos a empezar a hablar de algo totalmente distinto. Entonces, como para sacarse un tiempo y ponerse el otro. Sí. Vamos a aprovechar si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario.
aviso a los chicos. Y ahí se van. No, sí, sí, la metí. Y ahora no hay nada de biología para comprar algo nuevo, ¿no? Y eso no sé bien. Una chica que está. Ah, no, sí, sí. Oye, lo que me pasó es que me pedí el médico, ¿no? 58, pero no, sí, licenciado en área.
una cosa totalmente distinta. Por ahí se falta cortar, es medio como que recapitular y volver. Vamos a empezar a ver lo que son los modelos de los